Egunon Berriro, damos comienzo ahora con la Comisión Especial de Cuentas de Hacienda. El primer punto del orden del día es invitación a las y los concejales existentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión? Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de fecha 20 de mayo de 2025. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Aprobado por unanimidad. Bueno, el tercer y el cuarto punto, si os parece, como son dos daciones de cuentas sobre modificaciones presupuestarias con cargo a remanentes, si os parece, las explico las dos conjuntamente para así también agilizarlo. Vale. Pues como he dicho, lo que traigo son las daciones de cuentas a cargo de remanentes. Ambas modificaciones se acompañan de los informes de intervención correspondientes que habéis podido ver y leer, la documentación que se ha juntado. La primera de ellas por un importe de 707.000 euros que corresponden a atenciones protocolarias del Día de Inmigración, 4.000 euros. Dentro de este año a Hermoa le toca acoger el Día Internacional de las Personas Migrantes en Euskadi y en previsión de que pueda haber algún gasto, pues hemos creado esta partida. Hemos incrementado esa partida. Luego 10.000 euros, el incremento del coste de una furgoneta híbrida, porque el presupuesto que estaba contemplado, la verdad que nos habíamos quedado un poquito cortas en la previsión y por eso se incrementa. Dinamización talleres de los presupuestos participativos, esto es de la campaña de presupuestos participativos. Luego las otras tres siguientes, que son dinamización de la acampada infantil, dinamización del Día de Ciudades Educadoras, y el diagnóstico está enmarcado dentro de lo que sería el proyecto estratégico de ciudades educadoras, y son los importes que corresponden tanto pues, al diagnóstico, a la dinamización del día y a la acampada infantil que salió del Consejo de la Infancia. Luego 10.000 euros corresponden a la auditoría de AENOR, es la auditoría que anualmente pasa el Ayuntamiento del Departamento de Calidad. El plan de formación 2025 se incrementa con 15.000 euros, es el plan de formación interno, que hemos incrementado la formación, se han incrementado algún curso y por eso se incrementa en 15.000 euros. Por parte de desarrollo económico, 48.700 euros que corresponden al último plan de empleo, el integral, que presentó Chimi hace un par de semanas, eso es. Y respecto a urbanismo y sostenibilidad, se incorpora la segunda fase del plan de mejora alumbrado, 202.000 euros, la reparación de la cubierta cristalera de la plaza y la de la plaza Cardenal Orbe y la del Parque San Pelayo, la pérgola. Luego otras tres partidas se corresponden a lo que sería el mantenimiento de las rampas mecánicas. Una sería por 35.239, otra partida 8.700 y la otra también 8.000 euros. Luego otra partida de 9.000 euros para la adquisición de juegos para perros en la zona de esparcimiento que se ha habilitado en Marqués de Valdespina. 20.000 euros para las reparaciones del salón de una de las salas del hogar de personas jubiladas que sufre goteras y lo que se quiere poner son unas bandejas. 6.000 euros para mejorar también las instalaciones de alumbrado y electricidad de la Plaza del Mercado, 20.000 euros para hacer frente a la esterilización de lo que serían las colonias felinas, 16.630 para Urquiola, Alanda Garapená, 6.700 euros para el plan de acción contra el ruido, 4.000 euros para los sensores de calidad del aire, 18.000 euros para elaborar el estudio del arbolado, 20.000 euros para mejorar la accesibilidad en la Plaza Torreta, 25.000 euros para ejecutar el pavimento de hormigón impreso en el paso que va de... Es que pone Parque de Marqués de Valdespina, pero bueno, es el que está en la Plaza 8 de Marzo, es la zona la obra que se ha actuado, que se ha quitado una parte del murete para crear ahí un pequeño paso con pavimento de hormigón impreso. Y luego serían los planes especiales, tanto de Oterre como del Monte Urco. Esa sería la primera de las modificaciones. Y la segunda modificación...
que es por un importe de 82.059 euros. Está relacionada con el proyecto Horizon, lo que sería el proyecto DROP, que está subvencionada, pero bueno, como no se hizo la habilitación de crédito en su momento, ahora tenemos que hacerlo con remanentes. Y lo que tenéis ahí, 18.000 euros corresponden a mobiliario urbano, 46.400 euros a lo que sería el reacondicionamiento de la plaza y los 17.657 que serían de otros gastos diversos. Aquí lo que se incluye sería la dirección de obra y prevención de riesgos laborales de la instalación fotovoltaica de Escolabarri, que también está dentro del DROP, la instalación de los andamios, los materiales también de reacondicionamiento del edificio de Aldapacúa, que está desarrollando a través también de un plan de formación y empleo, y bueno, al final los gastos asociados a la organización de workshops y demás eventos. ¿Tenéis alguna pregunta en relación con cualquiera de estas modificaciones? Sí, buenos días. No, simplemente te he escuchado que has comentado una partida para ahora arreglar otra vez lo de la carpa de la plaza. Eso en su día, me imagino, porque siempre ha dado problemas desde el minuto 1. ¿Se ha denunciado a esa empresa o va a cubrir la garantía? Porque claro, no sé si luego, para ver si podías explicar un poquito. Gracias, Javier. Sí, Julen, Paul, Paul. Vale, en la plaza de Torreta, creo que has dicho que vais a hacer también alguna actuación. Ellos pero están en obras todavía, ¿no? ¿Y se van a hacer actuaciones ahí ahora? Ricasco, sí, Rosy. Buenos días otra vez a todos y a todos. Lo de la carpa de Cardenal Orbe, bueno, como sé que andaba por redes que me han dicho y que lo ibais a preguntar, porque, vale, os traigo todo, es verdad. Bueno, el certificado del final de la obra lo recibimos el 26 de octubre del 2020, ¿vale? Y la recepción de la misma la hicimos el 5 de febrero, pero en el acta de recepción la recibimos, pero digamos con unas casuísticas que decíamos que no estaban hechas y que había que hacerlas, que era colocación de bañero y sellado de vidrio, sustitución de vidrios rotos y repasos de pintura, ¿vale? Hicimos la recepción con reservas. Bueno, como todos conocemos el proceso que pasó con la carpa y la dirección de obra y optamos por reparar nosotros, el ayuntamiento, esto que tenía que haberlo hecho la empresa ejecutora, y le penalizamos por un importe de 45.749 euros, con 64 a la empresa. ¿Cuál? Que sí, está penalizado. Sí, claro. Tengo el justificante, me he traído todo. Tengo el justificante del pago. Pago 45.749 euros con 64 euros al Ayuntamiento de Ermua. Entonces hicimos nosotros esas reparaciones, que el total de las reparaciones es barandilla 5.000 y pico euros, remates de pintura casi 3.000 y reposición y sellado de vidrios 4.000, casi 5.000 euros. Se hicieron. Hemos seguido actuando porque cada 2 por 3 goteras hemos seguido actuando, poniendo silicona ahí con actuaciones, pero como había que darle una solución porque no dábamos, con los trabajos que estábamos efectuando, no dábamos resolver el problema, entonces se ha contratado a una empresa especialista en cierres y están ejecutando ahora. Prevemos que esta semana, a muy tardar la que viene, ya esté reparada. Y ya la de San Pelayo se va a actuar con la misma empresa y se va a hacer lo mismo, que también viene en modificación presupuestaria. Y lo de Torreta, Paul, es un acceso, además fue una petición de Podemos en los presupuestos creo que fueron, ¿no? Alberto, bueno, no recuerdo, fue una petición de acceso a un portal y no lo teníamos presupuestado, no lo teníamos presupuestado y, pues si te reúnes siempre con el colectivo, como me dijiste en el pleno, tendréis que haber detectado esto, porque la verdad que el acceso no cumple ni para atrás y ese es el acceso, ¿vale? Es que ricasco, ¿alguna cuestión más? Habéis comentado
que estáis mirando la mejora del alumbrado, que estáis mirando, no, que estáis tomando actuaciones en el alumbrado de San Pelayo. Yo, a modo cuestión, a modo sugerencia, la verdad es que en lo que son las ceras se ve poco. No sé si hay alguna decisión de trasladar alguna farola o de hacer alguna conexión o yo qué sé, algo. Yule, no. A ver. Hall, Paul, ¿ves? ¿Quieres contestar? Mónica, se ha actuado, pero se han sustituido. San Pelayo, porque vamos por fases. Se está ejecutando este año la primera fase, que ha sido Rebalburu, Ongaray, Santana y Okinsuri, creo recordar así de memoria. Vamos a sacar a licitación lo del año 2025, que sería la segunda fase, y ahí va San Pelayo, creo, pero ya no sustitución, ahora estamos haciendo, se han cambiado algunas. Y sí tenemos detectado que están en el otro lado de la acera y claro, no alumbra la acera, y sí se va a actuar para darle solución. No se va a poner solo de más potencia, como se está haciendo, no de más potencia, lo que ha pasado, que como se cambió a LED hace muchos años, han perdido intensidad y esas son las que se están sustituyendo, pero sí se va a atajar. Y bueno, ya que hemos puesto en... ¿Cómo se llama? Grupo Santiago, las calles esas. Serocoa 1, 2 y 3, ahí también se va a actuar en esta licitación que va, pero aparte de la sustitución de luminarias, ahí hay un problema también con todo el cableado que va a las farolas, que es viejo y está obsoleto, funciona pero está obsoleto, y también se va a sustituir. Vale, pues con este punto terminamos la Comisión de Hacienda. Eskerrik asko guztioi.